Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están en esta hermosa mañana? En esta mañana voy a hacer muchas preguntas y muchas de esas quiero que por favor las puedan responder. Bueno, nuestro hermano Jonathan está repartiendo algunas Biblias para los que no trajeron la suya, para que puedan tenerla porque vamos a estar leyendo algunos pasajes y es importante que, como no vamos a tener PowerPoint, entonces puedan poder acompañarme en la lectura, que es importante, no solo para que escuchen yo lo que vengo a decirles, sino que tenemos el respaldo precisamente de lo que ha dicho Dios en su palabra. Y bueno, en el día de hoy tenía el ánimo de hablar de algo que el ser humano busca en general, que es la felicidad, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto esa película En busca de la felicidad? Creo que muchos aquí la han podido ver. Veo que sí. Esta película con Will Smith, bastante linda, especial, pero como para ir rompiendo lo que sería el hielo en este momento, me gustaría que ustedes pensaran en qué es lo que los haría felices. Esta sí no la tienen que responder. Esa es para cada uno de ustedes. Pero sería bueno que cada uno se preguntara qué es lo que lo hace feliz. ¿Cuál sería esa búsqueda de la felicidad que tanto al hombre le impulsa, ¿no?, a hacer tantas cosas? Y por supuesto también quisiera agregarle otra búsqueda que es popular de alguna manera. No, esta no tiene película o bueno, tal vez algunas referencias, pero es buscar la eternidad, ¿no? Creo que durante muchos años, muchas culturas, siempre ha existido la idea de encontrar la fuente de la vida eterna. No sé si han visto, seguramente hay películas que precisamente hacen referencia a esa búsqueda, ¿no? De poder encontrar la manera, ¿no?, de continuar en esta vida de manera eterna, no envejecer nunca. Yo creo que aquí más de uno también le agrada la idea, ¿no? Tal vez esa eternidad no en nuestra sociedad actual, porque bueno, imagínense vivir eternamente bajo esta situación social. Creo que no sería muy atractivo, pero bueno, para los que sí quieren vivir eternamente, hay respuesta a eso, pero no de la manera que muchas veces encontramos en la televisión o en las distintas culturas que justamente han estado en esa búsqueda de la eternidad. Y bueno, hay muchas historias acerca de el elixir de la juventud, el agua de la vida, en donde se encontrando esa fuente, ¿no?, podríamos alargar nuestros días de manera especial y muy larga. Pero bueno, hoy en día, con tantos avances de la ciencia, ya esos mitos pasaron a estar atrás. Ahora a través de la ciencia se busca perdurar, ¿no? Mantenerse. Hay investigaciones, hay estudios, hay personas, científicos, que se encargan de hacer únicamente investigaciones para encontrar la manera de alargar nuestra vida, analizando nuestras células, viendo cómo poder reprogramarlas para que se regeneren ellas solas, etcétera. Pero, por supuesto, siempre buscando la respuesta en nosotros, no en el hombre como tal. El ser humano busca esa eternidad, pero no la busca por fuera, sino la busca internamente en muchas oportunidades. Y es por eso que queremos empezar con esa pregunta. ¿Ustedes creen que la respuesta a esa vida eterna está en nosotros? Esa sí la pueden responder. ¿Ustedes creen que la respuesta a la vida eterna está en nosotros? Esa respuesta a esa juventud, a esa eternidad, ¿se encuentra en nosotros? ¿Sí o no? Con fuerza. Bien. Pues déjenme decirles que no. Esa respuesta no está en nosotros, porque nosotros
al haber sido corrompidos por el pecado, nuestra naturaleza está dañada. Y para eso vamos a buscar el primer pasaje. Quiero que vayamos a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Cabe aclarar que el deseo de eternidad sí está internamente en nosotros, pero la respuesta no. Y este primer pasaje justamente nos va a dar o nos va a hablar respecto a esto que les acabo de mencionar. El deseo está, pero la respuesta no. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. El deseo está. Si ustedes recuerdan, nos remontamos un poco atrás en Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos estaban en un lugar muy especial, perfecto, ¿no? Junto al árbol del bien y el mal, del cual no debían comer, pero al lado también había otro árbol. ¿Alguien me puede decir cuál era? El árbol de la vida. Muy bien. Si el hombre hubiese comido ese fruto, la muerte no hubiera tenido valor en la raza humana. Y es por amor mismo que Dios, al momento de que el hombre pecó, fue sacado de allí, porque él mismo lo dice. Necesito sacarlos antes de que coman del fruto de la vida. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que hubiéramos estado eternamente separados de Dios. Porque como ya había entrado el pecado y Dios no puede tener contacto con el pecado, nuestra separación hubiera sido eterna. Pero por amor, Dios nos saca al hombre de allí. Ahora, sabemos que el deseo está internamente. Ahora, ¿es la respuesta también en nuestro interior? Vayamos a Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Búsquenlo con calma. Quiero que todos puedan acompañarme en la lectura. Eso está, les doy una pista, está en el Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Dice así: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Vamos a leer el versículo 10 también. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. No hay nada tan engañoso como el corazón. Dentro de nuestra corrupción somos inestables, y más hablando de sentimientos. Un día estamos acá, otro día estamos acá, y si nos dirigiéramos bajo sus sentimientos, seríamos totalmente inconstantes. Gracias a Dios, Él no es así. Él se mantiene bajo una verdad, bajo una característica especial que hace a Dios quien es. Perfecto, santo, eterno, justo. Entonces, entendiendo estos pasajes, podemos ver que la respuesta no está acá adentro. Somos inestables, estamos corrompidos. Necesitamos precisamente de la fuente de la cual fuimos creados, que es Dios. Pero bueno, no dentro de todo esto, de esta búsqueda de la eternidad, entendiendo que en algún momento vamos a morir, no es tan mala esa idea de morir. Sabemos que es difícil, que es duro, que genera dolor, tristeza. Justamente todo eso fue a causa del pecado. Pero si no muriéramos, ¿cómo podríamos ver a nuestro Dios, a nuestro Creador?
Entendemos como cristianos, como hijos de Dios, que ese es nuestro objetivo. Ese es el deseo que espero tengan todos los que estamos acá. Estar con Dios, vivir con Dios por la eternidad. Entonces pueden preguntarse, ¿dónde está la fuente de la vida eterna? ¿Alguien tiene esa respuesta? ¿Alguien sabe dónde está la fuente de vida eterna? En Cristo, muy bien. Quiero que me sigan. Hoy vamos a hacerlo más dinámico. Pero bueno, no me crean a mí o no crean lo que están diciendo los hermanos que tienen alrededor. Creámoslo a lo que le dice Dios directamente. Así que vamos a buscar otro pasaje. Vayamos a Romanos. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 6. Es importante de vez en cuando ejercitar la lectura, buscar en nuestras Biblias. Yo sé que ahora con la tecnología ahora es mucho más fácil. Escribimos lo que estamos buscando, nos aparece, tenemos distintas versiones, pero creo que el método antiguo todavía sigue funcionando y creo que lo seguirá haciendo por mucho tiempo más. Romanos capítulo 6, vayamos a leer el versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿En quién está la vida eterna? En Cristo Jesús. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Lo dice Dios a través de su palabra, de esta carta hermosa que nos dejó escrita para que podamos conocerle a Él. ¿Y ahora qué? Ya sabemos que está en Cristo, pero ¿cómo podemos acceder a esa vida eterna? ¿Cómo obtenemos esa dádiva o ese regalo, como dice el pasaje, que es la vida eterna? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo accedemos a él? Bueno, para eso vamos a ir al meollo del asunto, que justamente está en Juan 17, que fue el pasaje que leyó nuestro hermano Luciano anteriormente. Y es ahí donde ya no los voy a mover más. Vamos a continuar y a terminar. Juan, capítulo 17, leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Pero tienen en cuenta que el versículo principal para este mensaje va a estar en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Que también está aquí arriba, por si ustedes lo quieren leer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea que según este pasaje, la vida eterna es a través de conocer ¿a quién? A Dios verdadero y a Jesucristo. Pero bueno, muchos dirán, si nomás es difícil conocer a una persona, ahora imagínense conocer a dos, lo hace más difícil. ¿Y cuántos aquí sabemos que uno no llega a conocer del todo a una persona? Podemos estar viviendo mucho tiempo y siempre vamos a seguir aprendiendo cosas de aquella persona. Ahora imagínense tratar de conocer a una persona superficialmente. Más difícil aún. Es por eso que debemos, para poder llegar a esa vida eterna tan anhelada, conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, quien es la misma persona. Y para eso voy a pedir que vayamos una página atrás, muy seguramente en cada Biblia, una página atrás al capítulo 14 de Juan, donde vamos a leer a partir del versículo 7. Dice así: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre?
Felipe, como tal vez muchos de los discípulos seguidores de Jesús, seguramente tenían esta misma pregunta de conocer a Dios. Y des en cuenta que estando ellos con Jesús 24/7, por más o menos 2 años y medio o 3, aún no conocían a Jesús. Ahora, pensemos nosotros, ¿qué nos hace creer que tal vez leyendo la Biblia una vez a la semana, y más si es ahora, poder conocer a Dios? Si no pudieron hacerlo, personas que dormían al lado de él, desayunaban con él, almorzaban, cenaban, compartían, caminaban, veían las señales, no lo conocían. ¿Qué hace pensar que nosotros lo vamos a llegar a conocer si no dedicamos tiempo a acercarnos a él? ¿Podemos hacerlo? ¿Creemos que podemos realmente conocer quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Si no nos comprometemos, si no nos entregamos a buscar a la persona que entregó su vida para darnos a nosotros salvación, para darnos nosotros eternidad. Y no es una vida eterna cualquiera, es una vida eterna junto a Dios, el creador de todas las cosas, aquel ser supremo que lo sabe todo, que lo puede todo, que está muy por encima de cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Está lejos precisamente de nuestras ideas, de nuestra imaginación. Es por eso que necesitamos esto para poder conocer correctamente a Dios. Es importante ver que Jesús le dice a sus discípulos que deben conocer verdaderamente a Dios. ¿Qué quiere decir verdaderamente a Dios? Las ideas que nosotros o conclusiones que nosotros podamos sacar al conocer a una persona superficialmente. Eso nos pasa muy a menudo. Vemos a un hermano que tal vez saludamos un domingo cada 8 días y vemos algunas cosas de él y podríamos sacar conclusiones. Ah, este hermano es así, este hermano es asá. De acuerdo a ideas preconcebidas, a experiencias nuestras, tal vez con personas de mismas personalidades que tal, que nosotros, con las que nosotros hayamos compartido, pero eso realmente no nos hace conocer a esa persona, nos hace tener ideas y muchas de esas ideas son erróneas. Ahora imagínense con Dios. Y uno de los mayores ejemplos que vemos de ese desconocimiento es el pueblo Israel. ¿Quién recuerda qué hicieron ellos cuando fueron sacados de Egipto? Cuando Moisés, quien era dentro de todos el que mejor conocía a Dios, los dejó por un tiempo para subir y hablar con Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? A ver, ¿hicieron qué? Un becerro de oro. Pero no crean que estaban haciendo otro Dios distinto al Dios que los había sacado de Egipto. Estaban haciendo al Dios que los había sacado de Egipto. ¿Pero cómo? Con las ideas preconcebidas que ellos tenían en su mente, debido, bueno, a los distintos dioses que ellos habían tenido en Egipto, la cultura que se había mezclado entre ellos. Ese becerro de oro era la idea que ellos tenían de Dios, que era una idea que totalmente errada. Y eso nos pasa mucho actualmente. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Queremos darle una forma a Dios de acuerdo a nuestras ideas. Y eso está mal. Nuestras ideas debemos acomodarlas a Dios. Nuestros pensamientos, nuestras curiosidades, nuestros temores, todo debe ir ajustado a la manera de Dios y no a la nuestra. Porque terminamos dándole una forma a Dios que no es la correcta.
Es por eso que hoy nos encontramos con tantas religiones, con tantas doctrinas, porque la gente no quiere ajustarse a lo que Dios ha dicho. La gente quiere ajustar a Dios, a sus preferencias. Y es ahí donde está el error. Terminan dándole forma de becerro a un Dios que, como bien dijo el hermano, ni siquiera puede habitar en un lugar hecho por manos humanas. Un Dios que está por encima, lejos por encima de lo que nosotros podamos imaginar. Es por eso que necesitamos esto para conocer verdaderamente a Dios, correctamente a Dios. Dios no se tomó la molestia de usar tantos hombres, de escribir tantas páginas para que nosotros simplemente querramos hacer lo que nos plazca. Dios ha escrito esto para que nosotros le conozcamos correctamente. Lo necesario, no todo. Es un Dios infinito. No vamos si no nos da toda una vida entera para conocer a la persona que tenemos al lado, mucho menos nos va a dar esta vida para conocer a Dios. Pero Él dejó escrito lo que necesitamos saber, lo que es comprensible también para nuestro entendimiento. Y eso que hay aún cosas que todavía salen de nuestro entendimiento. Pero Él dejó escritas estas cosas para que sepamos quién es Él, para que conozcamos su amor, para que conozcamos su santidad también, su justicia, su ira. Todas estas cosas fueron escritas para conocerlo, para ver quién es verdaderamente Dios. Así que la pregunta que viene ahora es, ¿conoces a Jesucristo? ¿Conoces realmente a Dios? ¿O conoces lo suficiente a Dios? Si alguien te preguntara por Él, ¿podrías describirlo completa y correctamente? Son preguntas que la idea es que nos hagan reflexionar respecto a lo que es nuestra fe, a lo que es nuestra entrega para Dios. Nosotros viendo la vida de Jesús, viendo por qué vino Jesús, nos estamos dando cuenta de que Dios se entregó por nosotros y lo entregó todo. Y créanme que vale la pena entregarlo todo de parte de nosotros para conocerlo. Así que la vida eterna no solamente está allá como algo que esperamos ver en un futuro, tal vez muy lejano o tal vez no sabemos, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana. Pero es algo que puede comenzar ahora y que comienza al momento de nuestra conversión. Porque ¿qué dice Juan 17? Él define qué es la vida eterna y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y ese proceso de conocer empieza acá. O sea que nosotros, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, ya empezamos a disfrutar de esa vida eterna. Pero sacarle el mayor provecho, hace disfrute de conocer a Dios, requiere responsabilidad, requiere entrega, requiere sacrificio. Requiere, como bien dijo Jesús, negarnos diariamente a nosotros mismos. Decirle no a Netflix, decirle no a los distintos entretenimientos que tenemos diariamente para dedicar ese tiempo para conocer verdadera y correctamente a Dios. Reflexionemos en eso.
el celular, que es tan productivo, pero a la misma vez tan consumidor. Créanme que ninguno salió de su casa sin su celular, pero también veo que muchos no trajeron su Biblia. Bueno, sabemos que está en el celular. Eso también, pero bueno, no vamos a discutir ahora con eso. Así que la pregunta es, ahora, una nueva pregunta. ¿Cómo podemos conocer mejor y más a Dios? Ya encontramos cuál era la pregunta clave. Ahora necesitamos saber cómo hacerlo, ¿cierto? Y antes de responder esa pregunta, quisiera dar un ejemplo, y es el siguiente. Si alguno de nosotros se enterara, ya sea que nosotros o algún pariente al que amamos mucho, tiene cáncer, pero el doctor dice que hay una cura, ¿nosotros qué vamos a hacer? Buscar, conocer, encontrar la manera de sanar y de salvar a aquel persona que amamos tanto, ¿cierto? ¿Y eso qué va a requerir? Que busquemos, ¿cierto? Que indaguemos, que investiguemos. A veces hay mucha gente que investiga más al momento de comprar una heladera que lo que realmente busca conocer de Dios. Sabemos que es una inversión importante. No la vamos a dejar al azar. Pero dedicamos el mismo esfuerzo y tiempo para conocer a Dios. Conocer a Dios, créanme que cambiará radicalmente nuestra vida. Porque estamos teniendo contacto con la perfección, con la santidad. Y eso va a generar un cambio. Y les digo una cosa, hermanos. Si no vemos cambio en nuestra vida, debemos prestar atención si realmente estamos yendo por el camino correcto. O si estamos realmente tomando las precauciones adecuadas para acercarnos verdaderamente a Dios. Él nos dio la oportunidad de acercarnos a Él. Él nos abrió el camino para conocer a Dios. Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre para conocerlo mejor. Pero miren cuán difícil es conocerlo por nuestra corrupción, por nuestro pecado. Que ni hombres que dormían a su lado realmente habían visto quién era Él. Tenían dudas. A pesar de ver las señales que Jesús había hecho, al verlas tantas veces que Él mencionaba que venía de parte de Dios. Nos dejamos llevar por justamente lo que está dentro, cuando la respuesta siempre ha estado en Dios. Pero no es fácil. Sabemos que no es fácil. Es por eso que nos reunimos cada domingo, para darnos ánimo, para reforzarnos, para renovarnos en fuerzas, para continuar y saber que no estamos solos. No es un camino que transitemos solos. No lo digo únicamente por las personas que están a su alrededor, lo digo porque Dios no solo proveyó el instrumento para acercarnos a Él, sino también la guía, que es su Santo Espíritu. O sea, el Señor nos ama tanto que dio el camino, nos dio el auto y el chofer. Pero también requiere de nuestra responsabilidad. Y aquí quería tomar un minuto para hacer un ejemplo con lo que hemos hecho con nuestro hijo Benjamín. Él tiene 4 años, para los que no lo conocen. Y bueno, ustedes saben que a los chicos no les gusta mucho el brócoli, ¿no? Es más, mi esposa fue con él a la verdulería a comprar el brócoli y él no quería ni siquiera cargarlo. Y nosotros, para hacerlo, que lo disfrute, que lo coma, porque sabemos que es importante, le decimos que al comerlo le va a dar fuerza, le va a dar músculos. Entonces él se entusiasma, se anima. Y mientras él va comiendo, cada cucharada que él recibe, él hace esto. Y se mira los brazos.
esperando que mágicamente cada vez que introduce el brócoli a su boca. Y eso es lo que muchas veces también hacemos nosotros con la palabra de Dios. Creemos que porque leemos 5 minutos al día, mágicamente ¡puf!, los músculos espirituales crecen. Y no es así. Requiere mucho más que 5 minutos al día. Los que hacen ejercicio lo saben, ¿no? El brócoli es importante, pero no es lo único. Requiere horas en un gimnasio, ¿no? Requiere una alimentación apropiada. Requiere muchas cosas que si lo trasladamos a la parte espiritual, es lo que debemos hacer. No solo alimentarnos, sino ponernos en práctica, ejercitarnos. Ponerlo en práctica y en plática también. Porque no es solamente escuchar la voz de Dios, sino también hablar con Él. Es un camino de ida y vuelta. Es más, para conocer a una persona, ¿necesitas solo escucharla? No, necesitas hablar con ella, preguntar cosas, que haya una conversación en donde tú y la otra persona interactúen. Lo mismo pasa con Dios. Le conocemos a través de su palabra, pero también le hablamos para que Él nos pueda oír, para abrirnos, para que Él pueda conocer nuestros corazones. No es que Él no los conozca, sino Él desea que nosotros nos acerquemos y nos abramos completamente a Él. Así que si queremos esas opciones milagrosas, mágicas, como tal vez el agua de la vida que mencionó al principio, o el brócoli, para hacernos crecer los músculos, es importante entender que no basta solo con eso. Requiere responsabilidad y entrega de parte nuestra. Sacrificio. Dios escribió una carta para conocerlo y la tienen todos en su mano. Podríamos decir antes, en tiempos cuando no estaba la imprenta, que era más difícil acceder a ella. Pero ahora, como dijimos anteriormente, la tenemos en el celular, en distintos idiomas, en distintas traducciones, con comentarios. Hasta hay videos, hasta te la puede leer el celular. Pero aún así, ¿cuánto tiempo le dedicamos para conocer a Dios? Así que prestemos atención a dónde estamos hoy y qué necesitamos para llegar a esa vida eterna. ¿Qué necesitamos para conocer a Dios y para conocer a Jesús? Tenemos todas las cosas a la mano. Solo requiere de la voluntad que nosotros dediquemos a Dios. Así que, hermanos, para los que ya somos cristianos, recordemos ese primer amor que hizo que nos sumergiéramos en las aguas del bautismo. Recordemos ese propósito inicial que hizo que nosotros nos arrepintamos y deseemos cambiar de vida. Y para aquellos que aún no han conocido y que aún no se han convertido, sepan que nosotros como iglesia estamos a disposición para acompañarnos en ese precioso caminar a conocer a Cristo. En donde les digo una cosa, no lo conocemos completamente, pero buscamos esforzarnos en familia para hacerlo juntos. Y siempre hay lugar para uno más. Así que los que tengan el deseo de hacerlo, contamos con personas que han dedicado mucho tiempo en conocerlo y que pueden darnos una mano en ese proceso. Así que bueno, hermano, eso era todo lo que quería compartir con ustedes, pero quiero finalizar con un pasaje más. Y ese está en Amós, Antiguo Testamento. Amós capítulo 5 y versículo 4. Amós capítulo 5, versículo 4. Que me gustaría que leyeran conmigo. Dice así:
Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. ¿Queremos vivir? La respuesta es sencilla. Búsquenme y vivirán. Que el Señor los bendiga, hermanos.